Una carta que fue enviada por Jesús, nuestro Dios, a través de un ángel al apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos. Y ahí estuvimos hablando acerca de esta amada iglesia que se le llamó perseguida y que se encuentra allá en Asia Menor, y junto con las otras 7 iglesias, 6 iglesias, a las 7 iglesias que se les envió esta misiva. El día de hoy vamos a continuar, nos quedamos en ese versículo de Apocalipsis 2, en donde Jesús está hablando de unos falsos judíos que estaban encontrándose ahí en esa iglesia de Esmirna. Y claro que la palabra de Dios siempre la tenemos que trasladar hasta nuestros días y también la tenemos que trasladar a nuestros entornos, lo que viene siendo la iglesia, tu iglesia, y lo que viene siendo también tu vida, porque la palabra de Dios es enseñanza. Entonces estamos hablando aquí que esta escritura de Apocalipsis 2, en donde Jesús está hablando de estos falsos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, fíjense cómo les llama, sino sinagogas de Satanás. Una sinagoga era donde se iba a adorar, una sinagoga era el templo donde estaba la presencia de Dios. Dice, estos son falsos judíos, falsos adoradores, que dentro de ellos está el diablo, Satanás. Bueno, pues vamos a ver de quién está hablando. Vamos a ver a quién se le está enviando este mensaje y nos vamos a tener que pasar por el parámetro que el Señor Jesús nos enseñó. Quiero recordar, y yo de cuando se habla de falsos judíos, me recuerdo en los momentos en los que Jesús siempre estuvo hablando acerca de los fariseos y de los escribas en el capítulo 23 de Mateo. Fíjense que Jesús tuvo mucha contraposición con ciertos grupos y uno de ellos eran estos, los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos fueron a quien Jesús les llamó hipócritas. Es una palabra muy fuerte, una palabra muy fuerte. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Un hipócrita es una persona que aparenta una cosa, pero por dentro es otra. O sea que de veras, cuando yo vi esta palabra, yo me pasé por este sedazo. Porque podemos estar aparentando algo que realmente no somos. Y esto es para todos, porque todo el mensaje de la palabra de Dios lo vamos a tener que trasladar a nuestra vida. A nuestra vida. Jesús estaba siempre enojado, ¿no recuerdan ustedes? Siempre estaba disputando. Constantemente era el asedio de estos grupos para él, acercándose. Los fariseos y los escribas argumentando. Saben, ellos tenían muchas exigencias que estaban haciendo para el pueblo, estaban oprimiendo verdaderamente al pueblo. Los fariseos eran judíos, eran verdaderos judíos, pero parecían falsos judíos porque no amaban a su prójimo, no le manifestaban, no sentían empatía por él, los oprimían grandemente, así como los que los habían conquistado, los romanos. Acordémonos que los romanos también los conquistaron y eran los que los oprimían con todos los impuestos. Hablar de fariseos y de saduceos y todas estas sectas es un estudio completo, pero cuando menos hoy quiero tocar algunos puntos y algunas características que nos van a servir para poder nosotros saber quiénes eran esos falsos judíos y saber si de eso estamos hablando, si de eso habló el Señor Jesús.
Entonces vamos a mencionar algunas características. Uno de los puntos importantes que ellos tenían como grupo, miren, ellos eran unas personas muy estudiadas. Académicamente ellos tenían unos grados de maestría y de doctorado dentro de la ley. Ellos escribían la ley y se podría decir que la sabían tan de memoria, porque saben, el papel, el papiro con el que se escribía, no era de que escriban y nosotros guardamos los papeles y ahí los encontramos después de tiempo, no. El papiro se deshacía, se desvanecía después de 4 o 6 meses. ¿Qué se tenía que hacer para poder mantener esta sabiduría, estos escritos? Tenían que volver a escribirlo. Y otra vez volver a escribirlo y otra vez volver a escribirlo. Si tanto lo estás repitiendo, quiere decir que te lo vas a aprender de memoria. Ellos eran doctores de la ley. Ellos estaban bien instruidos. Ellos tenían un grado de universidad. Esto era lo que eran los fariseos. Por eso sabían de la ley. Y por eso cuando llega Jesús, que no había estado, o al menos ellos pensaban, pues, ¿de qué casa será este? ¿De la de Gilel o de la de Chamay? Que eran las dos casas, las dos universidades que había allá. ¿De qué casa será? Lo desconocían y decían, ¿cómo es posible que tenga tanta sabiduría? Pero si nosotros nos hemos pasado los años estudiando y ahora este viene y nos quiere enseñar. Imagínense ustedes nada más la contraposición que se formaba desde ese punto de vista. Por eso estaba ahí esa disputa siempre. Lo que pasó aquí era que ellos tomaban muy en cuenta todas las formas y las leyes, ¿sí? Porque era lo que ellos transcribían. Una de ellas era el pago del diezmo. Y para ellos era tan importante el pago del diezmo que las circunstancias que estaban alrededor no les interesaba, ¿verdad? Porque ellos de una manera desmedida y aborazada, fíjense hasta dónde se llega, aborazada, querían el diezmo, al grado de que tanto el eneldo como el comino se pasaba por la balanza para diezmar. El comino, que es una cosa tan pequeñita, o sea, no se les pasaba nada, nada. Esto es lo que se quiere dar a entender, lo que quiso dar a entender el Señor Jesús ahí. Dice, ellos cobraban el diezmo. Y saben, eso de cobrar el diezmo no tan solo les gustó, sino que los fascinó. Les fascinó estar cobrando el diezmo, porque eso les importaba tanto que fuera entregado, que convirtieron el diezmo en un negocio. En un negocio lo convirtieron. Y bueno, vemos que aquí en esta actualidad a lo mejor no estamos lejanos de eso, porque vemos también que hay televisoras, que hay a lo mejor pastores, que hay iglesias que exigen y manden, exigen el diezmo. Por eso probablemente de ahí entró esa controversia de que si será que debemos de dar el diezmo o no será que debemos de dar el diezmo. A los que les convino, ¿verdad?, que no les gustaba dar diezmar, dijeron, no, pues es que no debemos diezmar, es una opresión. Pero no estamos en contra del diezmo, porque al contrario, yo doy testimonio de Malaquías 3:10. Damos testimonio, yo y mi casa, de Malaquías 3:10, que las ventanas de los cielos sean abiertas cuando tú diezmas de corazón. Cuando tú das en obediencia, creyendo que el Señor va a sobreabundar en tu vida por la obediencia, ¿sí? Y esa obediencia va a traer a tu vida toda bendición material, pero también espiritual. Y esto es hermoso, porque cuando tú aprendes a obedecer a Dios, el Señor te bendice en todas las áreas de tu vida, no solamente en una.
Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, porque el diezmo es una bendición al que lo da. Es una bendición para el que lo da. Y es algo que el Señor nos pide, no está en desuso, nunca ha quedado en desuso el diezmo. Que ellos hicieron mal uso del diezmo, ellos van a dar cuentas. Pero que el diezmo se haya dejado de dar o se tenga que dejar de dar, no. El diezmo no está en desuso, pero debe de salir de un corazón agradecido a Dios. Dar porque quieres dar, porque sabes que debes dar, porque sabes que dando estás obedeciendo. ¿Sí? Por eso es importante que el creyente dé. Entonces, una iglesia que diezma es una iglesia bendecida. Un creyente que diezma es un creyente bendecido. Porque podrá ser que nos tomemos eso de que no, yo sí creo, pero el diezmo no. Con mi bolsa no se metan. Aquí nada más yo. ¿Verdad? Y le ponemos esa restricción a Dios. Imagínense si nosotros tuviéramos que dar el diezmo de diezmos. Yo oí en alguna ocasión que el diezmo de diezmos era del pastor, que el pastor diezmaba de lo que le ofrendaban. No, el diezmo de diezmos es cuando tú das al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al enfermo. Es para bendición de la sociedad. Por eso recuerdan que siempre yo les he dicho, den a los que estén ahí, den con generosidad y con desprendimiento, porque tenemos que aprender a dar, darle a los pobres. Entonces ahí vemos que muchos no querían que su dinero fuera tocado. Pero hay esa bendición en donde dice que serán llenos nuestros graneros, o sea, el alimento no va a faltar y los lagares van a rebosar de mosto, o sea, que el lugar en donde se pisa la uva para el vino, para el jugo de uva, donde se pisaba la aceituna para la oliva, que donde se saca el aceite, eso no va a faltar en tu casa. La provisión de alimento no va a faltar cuando tú eres obediente a Dios. Miren, para ellos todo tenía que ser puro. Ellos determinaban que era puro y que era impuro. Llegaron al grado de que ya no se basaban en la Torá misma, sino que ellos mismos hicieron sus propias reglas y dijeron, esto sí es puro, esto es impuro. Y ellos se creían tan puros que si una persona les rozaba, ya estaban contaminados. Me hace recordar el hecho de personas religiosas que no permiten que se acerquen porque se les puede quitar esa unción. No te acerques, ¿verdad? Porque la unción es quitada. Ellos hacían las obras para ser vistos. Todo lo que hacían lo hacían para que la demás gente los viera. Yo quiero que ustedes estén viendo esta forma, que ellos estaban pensando que estaban agradando a Dios, mas sin embargo, veamos realmente si estaban o no agradando a Dios. Porque a veces tú y yo creemos estar agradando a Dios con lo que hacemos y estamos tan alejados de agradar a Dios. Fíjense que ellos dice que ensanchaban sus filacterias. Las filacterias eran rollitos que los judíos ponen en una cajita de cuero y que la tienen en la frente y que la ponen en el brazo, una cinta en el brazo. Ahí tenían escrita la palabra de Dios, porque se acuerdan que era una de los mandamientos de Moisés, que las atarás a tu frente, ¿sí? Y las repetirás todos los días. Bueno, ellos la ataban en la frente. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué llegó Dios
a hastiarse de todo eso, en Isaías se los dice en el capítulo 1. Porque ellos podrían traer la palabra de Dios en la frente, pero yo creo que estaba muy lejos de su corazón. Muy lejos de su corazón. Dios quiere llegar al hombre, al corazón del hombre, no a lo exterior. Entonces ellos ensanchaban esas filacterias para que se vieran grandes y todo el mundo viera que ellos traían esos rollos ahí en la frente y en su brazo izquierdo con porciones de las escrituras, y también extendían sus flecos porque era una forma de el pueblo, todos los judíos traían sus mantos con sus flecos, que sin duda alguna uno de esos flecos, son 4, fue el que tocó el borde del manto de la mujer que quería ser sanada. Es hermoso esto. Esas borlas que iban colgando en esos mantos, la mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Era la borlita la que ella tocó, de esas 4 que traen ahí. Bueno, pero ellos las hacen de tal manera que todo mundo vea sus borlas, ¿verdad? Porque tienen ellos que orar. Eso les hace recordar que tienen que orar. Entonces yo sí oro porque aquí traigo mis borlas, aquí traigo mis flecos para que todo mundo lo vea, para llamar la atención a través de sus obras. A lo mejor a veces somos nosotros así. ¿Seremos así? Un ego, vanidosos, que queremos que todo el mundo se dé cuenta de lo que estamos haciendo para el Señor y por el Señor. No, yo soy la que doy más dinero en la iglesia. Soy la que trabajo mucho ahí. Nadie llega tan temprano como yo. Nadie ayuda más que yo. Entonces querían demostrar que eran mejores, mejores en todo. Mejores en todo. Querían ser honrados y reconocidos, por eso siempre se sentaban en las primeras filas. En las fiestas, en las cenas, en las ceremonias, ellos se sentaban en las primeras filas. Por eso el Señor Jesús dice: cuando tú vayas a una fiesta, siéntate atrás para que el anfitrión de la fiesta vaya y te diga: vente hacia adelante, tú eres mi invitado de honor. No, ellos llegaban y sin que nadie les dijera, ellos se sentaban al frente. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban los mejores y que tenían que ser honrados y reconocidos. No por eso nosotros, y sí tenemos que tener ese aspecto importante, hermanas, de honrar al siervo de Dios, en el sentido de tampoco que no es nada o no significa nada. Tenemos que darle un lugar no de adoración, sino de respeto al siervo de Dios. Porque también yo he visto lo contrario, que hay quienes no respetan a los siervos. Entonces, honrarlo como siervo de Dios, pero el hombre nunca va a tomar el lugar de Dios, nunca. No debe tomar el lugar de Dios. Ni el hombre mismo le debe dar el lugar de Dios a su líder. Porque ¿cuántos hay que el líder acá, y se olvidan de la adoración a Dios? O el pastor acá, y se olvidan de la adoración a Dios. Pero sí hay que respetarlos y tenerlos en alta estima, como nos dice la palabra. Les gustaba que les llamaran con un título. Ya les dije, ciertamente eran personas bien estudiadas. Ellos tenían grados muy por encima de lo que tenía el pueblo de estudio. Ellos tenían doctorados y maestrías, mientras que el pueblo solamente algunos sabían escribir y otros no sabían nada. Entonces, hoy en día, mis hermanos, los apóstoles y profetas de la prosperidad quieren tener más alto rango que los pastores, que los evangelistas y que los maestros. Por eso quieren: yo soy apóstol, acá. Yo soy profeta,
el enviado de Dios. Cuando el Señor nos dice que todos somos iguales, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos de tener, y que el que se crea mayor, hágase el más pequeño, para que podamos entrar al reino de los cielos, y allá Dios nos va a honrar. Amén. Entonces, fíjense cómo estos evangelistas, estos apóstoles quieren que se les nombre como el gran apóstol, como el gran profeta, ¿verdad? Cuando ya vimos que realmente en clases pasadas ya vimos que apóstoles y profetas dejaron su ministerio cuando terminaron de escribirse, ¿qué? Las escrituras. Y dijimos que había falsos apóstoles y falsos profetas, eso lo dijo el Señor Jesús. Y nosotros estamos aquí para discernir la palabra. Así es que discierne, mi hermano. El entendido entiende. El entendido entiende. ¿Hay profetas, hay apóstoles o ya no los hay en la actualidad? De acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra, terminó su función. Ahora ejercen los pastores, los evangelistas y los maestros. A veces queremos como líderes tomar ese lugar preponderante. Y yo como soy el líder, aquí yo mando y aquí se hace como yo quiero y aquí se hacen las cosas así y así. Soy la que mejor hago esto, la que mejor hago lo otro. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que humillarnos para ser enaltecidos. También, fíjense que querían que les llamaran padre. ¿Y sabes qué dijo Jesús acerca de esto? Dijo, a ninguno llames padre, porque tu padre está en el cielo. Así es que padre aquí no hay en la tierra más que tu padre terrenal, ¿verdad? Pero padre espiritual, aquí no hay. Pablo llamó a Tito hijo, pero le dijo hijo porque era hijo del evangelio, pero no era un hijo espiritual. El hijo espiritual tú eres de Dios y tú ya le recibiste. Porque muchos se basan en eso para decir que sí se puede llamar padre al que te enseña lo espiritual y no. Y sabes, estos apóstoles también les gusta mucho el ser llamados padres espirituales. Nosotros somos padres espirituales de aquella congregación. Somos padres espirituales tengo tantas iglesias y entonces soy padre espiritual de ellas. ¿Te fijas cómo se va torciendo la verdad de la palabra? Y hermano, esto te tiene que hacer temblar. Porque el que cree estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Porque son sutilezas tan delgaditas. ¿Qué crees? Oye, ¿cómo no voy a honrar al siervo de Dios? Él me enseñó. Y estás creyendo hasta que estás pecando, si no llamas como Él te pide. Bueno, ellos querían ser llamados padres, pero ¿saben qué? Les dice, siempre que el Señor Jesús se refería a ellos, les decía, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué dices tú cuando algo te duele? O cuando te pegas y sin darte cuenta. ¡Ay! Me pegué, ¿no? Te duele. Pero también le dices a tu hijo, ¡ay de ti si te vas sin mi permiso! Cuando vuelvas vas a ver. ¿No es una sentencia que le haces? Pues así les dijo Jesús. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Porque ponían muchas trabas para que el creyente fuera salvo, para que pudiera alabar a Dios. Ponían trabas para que el hombre
adorara realmente a Dios. Trabas que no podía el hombre cumplir, los oprimían. En lugar de ir contentos a aprender a la sinagoga, iban todos tristes, avergonzados, temerosos de que a ver qué nos van a decir. Porque ellos eran duros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cobraban para orar por las viudas. Y no lo hace esto, creo recordar, una iglesia, de cobrar por oraciones, de cobrar por misas, de cobrar por indultos. La palabra de Dios no se cobra. La palabra de Dios es por gracia, es gratuita, se da para aquel que la quiera recibir. Tú no puedes cobrar una oración porque tú estás obligado a interceder por otros. Es tu deber como creyente ser intercesor de otros. Pero ellos oprimían a las viudas y les cobraban y les decían, miren que yo voy a orar por ustedes, entonces ustedes ofrenden. Hacían sus largas oraciones para hacerles sentir a esas pobres viudas que no tenían más sustento que lo poco que podrían tener. Entonces díganme ustedes si no había opresión. También les dijo, ay de vosotros, si alguno jura por el templo o el altar, no es nada. Pero que no jurara a la gente por la ofrenda que estaba en el altar. Que no jurara a la gente por el oro que estaba, porque entonces sí eran deudores. O sea, ¿qué es lo que Dios les quiso decir aquí? Quiero el corazón de ustedes. No quiero que se estén fijando en el dinero, en lo que a vida eterna no permanece. Quiero que haya un corazón sincero por parte suya. Pero ellos decían, por el oro, por la ofrenda, no juren. No le daban importancia a las cosas de Dios. Las tenían en menos. Y a veces nosotros le damos mucha importancia a la educación de nuestros hijos, al vestido, a la comida, a todo lo que concierne nuestra vida cotidiana. Y a lo que dejamos al final es a Dios. Es a Dios. Cuando Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere ser el primero y de ahí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no, para ellos era más importante el oro. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpian lo de afuera del vaso y el plato y por dentro están sucios, porque están llenos de robos y de injusticias. La hipocresía, hermanos, la apariencia. ¿Cómo es posible, hermanos, que esa apariencia por exterior fuera la que presentaran delante de la gente y por dentro, dice, estaban llenos de injusticias y de robos? Y entonces Jesús les dijo que limpiaran lo de afuera, pero para que también lo de adentro estuviera limpio. Nosotros tenemos que tener limpio y buscar tener limpio nuestro corazón. Tenemos que buscar tener limpio nuestros vestidos. No podemos ensuciar nuestros vestidos, tenemos que limpiarlos todos los días, cada día. Cada día. Porque ¿sabes qué, mi hermana? ¿Por qué tienes que limpiar tus vestidos? Para que Dios te encuentre preparada. Porque Cristo viene y no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él viene y te tiene que encontrar preparado.
porque el que esté listo, ese es el que va a estar con vestiduras blancas, con vestiduras de boda. Es como Él tiene que encontrarnos. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera hermosos y por dentro llenos de huesos secos, de muertos y de toda inmundicia. Tremendo, hermanos, tremendo esta palabra del Señor. Vivían una vida aparentemente de santidad, pero su vida espiritual estaba muerta. Solamente llevaban huesos secos dentro de su corazón. Nosotros como creyentes debemos de dar testimonio de lo que hemos creído. No podemos aparentar una cosa y vivir por dentro otra. Y por eso siempre, cada noche, cada día que tú te levantes, que tú te acuestes, tienes que pedirle al Señor de su misericordia para que Él te ayude. Y si hubiere pecado, dice, abogado tenemos, y el que confesare sus pecados le serán perdonados. Así es que tenemos que de diario confesar nuestros pecados delante de Dios para ser perdonados. Y que vivamos una vida santa y agradable a Él. Y no sea nuestra vida como huesos secos delante de nuestro Dios. No, tampoco tenemos que vivir como muertos, hermanos. Porque el Señor nos dijo que nos gozáramos y que nos alegráramos en Él. Recuerden, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La muerte es tristeza, es dolor. Nosotros no podemos vivir en nuestro interior con tristeza y dolor y como si alguien se nos hubiera muerto. Tiene que brotar la alegría y el gozo de la salvación que Dios nos da. Por eso nos dice, gózate en el Señor, gózate. Y otra vez te digo, gózate. Ahí es cuando dice, ¿verdad? La repetición. Gozaos en el Señor, os digo, otra vez gozaos. Son 8 ayes, hermanos. Son 8 ayes para estos fariseos escribas. ¿Serán 8 ayes para los falsos judíos? ¿Serán 8 ayes para el creyente en Cristo? ¿Cuántos ayes de estos nos tocará a nosotros? Por eso tenemos que estar preparados. Estos 8 ayes eran para estos escribas, pero ojalá que no estemos nosotros en estos ayes, porque es tremendo juicio el que el Señor tenía. Fíjense, estaban llenos de hipocresía y de iniquidad, al grado que el Señor les llama serpientes, o sea, dura la palabra contra los fariseos, porque era mucha su hipocresía. Generación de víboras les llama. Y les cuestionó, les puso ahí un cuestionamiento. ¿Quién va a escapar de esta condenación del infierno? Dura palabra, mis hermanos, dura palabra. ¿Por qué? Porque eran judíos falsos. Habrá cristianos falsos, porque esta palabra es dura. ¿Quién escapará de la condenación del infierno? Con tanta hipocresía y pecado que había en sus corazones, para ellos era más importante cumplir la ley. Era mucho más importante cumplir la ley mosaica, como el sábado, a que una persona fuera sanada. No tenían compasión humanitaria, no la tenían. No había misericordia, no había justicia, no había fe. Jesús les dijo y les enseñó que Él era el Señor del sábado. Jesús les dijo que la misericordia, la justicia y el perdón y la fe era para el desvalido.
Por eso Él sanó en sábado. Él tendió la mano al menesteroso, aún en sábado. Este espíritu, hermanos, de los fariseos, no creo que se haya quedado allá en aquellos tiempos. Qué bueno hubiera sido. Ese espíritu sigue rondando y albergándose en los corazones, no solo de la gente que no conoce a Cristo, sino aún de los creyentes. Y en algunas iglesias está apoderado de ellos. Hay hipocresía. Dios nos libre. Hay ritualismo, hay ley. Se quiere que se cumplan las cosas por ley. Así se hace, así se va a seguir haciendo. Aquí no cambiamos. ¿No es eso fariseísmo? ¿No es eso fariseísmo? Entonces tenemos que estar, hermanos, bien apercibidos de cuáles son falsas doctrinas que sin darnos cuenta nosotros albergamos en nuestro corazón y estamos dándole cabida y no estamos adorándole a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador como Él lo merece. Y el Señor tenga que hacernos esa pregunta: ¿quién escapará? ¿Quién escapará de ese infierno? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque fuera de ella no hay más, Señor, y nos las has dado para que nosotros nos pasemos por esta palabra, Señor, y veamos en dónde estamos fallando. Señor, personalmente te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido que perdones mis pecados y te pido que esta palabra, Señor, nos sirva para que nos redargullas en pecado, en justicia y en juicio a cada persona que la escuche, Señor. Que busquemos tu rostro diariamente, que queramos actuar con un corazón sincero, sencillo, humilde, para poder ser bendición a otros y no ser piedra de tropiezo como lo fueron estos fariseos en aquel tiempo. Hoy podemos convertirnos en fariseos, Señor. No queremos, rechazamos, Señor, toda opresión del enemigo en cuanto a eso, Padre. Queremos ser siervos fieles tuyos que hacen tu palabra, que son obedientes al cumplimiento de tu palabra, Señor, y no de la ley. Por eso, Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos para que bendigas nuestra vida y nos ayudes a continuar adelante, Señor. Que pongamos los ojos en ti, que eres el autor y eres el consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.